Hola, cordial saludo. En este momento iniciamos el desarrollo de una temática dentro de las ciencias químicas, específicamente las reacciones orgánicas y dentro de ellas las reacciones de adición polar y eliminación, cuyo objetivo fundamental es el de conocer los posibles mecanismos que participan durante una reacción de adición polar y de eliminación, como también identificar los términos electrófilo y nucleófilo. Las reacciones de adición polar se caracteriza porque la especie reactiva se adiciona al sustrato de acuerdo a la naturaleza de las cargas, con lo cual pueden ser electrofílica o nucleofílica. Dentro de la adición electrofílica, que es característica de los compuestos con cadena insaturada, es decir, aquellos conforman los alquenos, los cicloalquenos y los alquinos. Una reacción general nos lo muestra o nos lo presenta dentro de esta ilustración de un alqueno, que puede ser un alqueno, en este caso cicloalqueno, o un alquino. Se escogió el alqueno frente a una especie reactiva para formar un derivado de alcano. Observamos que dentro de estas reacciones de adición polar, las especies reactivas pueden ser halógeno en tetracloruro de carbono, aloácido, agua, agua halogenada, y en este último puede o que equivale a X o H. El mecanismo de estas reacciones nos muestra que hay primero un ataque electrofílico producto de la ruptura tipo heterolítica de la especie reactiva para formar el ion carbonio más estable, y posteriormente, en un segundo paso, el nucleófilo se adiciona al carbono que presenta la carga positiva para formar el derivado de alcano. Vamos a escoger dentro de las especies reactivas utilizadas para las reacciones de adición polar, escogemos el aloácido frente a un alqueno. Observamos que dentro de esa reacción se adicionan el hidrógeno y el bromo para formar un derivado monohalogenado de alcano, y además se va a formar un aloácido. Pero ¿cómo se adiciona el bromo y el hidrógeno a los carbonos que tienen el doble enlace? Consta de dos pasos. En el primer paso existe una protonación del doble enlace y se forma con ello el carbocatión más estable, como también se forma el ion bromuro. Ese ion bromuro, en una segunda etapa, reacciona rápidamente con el carbocatión para dar un producto estable en el que los componentes HBr se ha agregado, como se puede observar, totalmente a los extremos de los carbonos que tienen el doble enlace, y así formar el derivado monohalogenado de alcano. Con relación a la adición nucleofílica, observamos que es característica exclusivamente de aldehídos y cetonas. Tanto los aldehídos como cetonas se caracterizan por presentar un grupo carbonilo. Es importante este grupo carbonilo porque el resultado de la polarización
de ello hace que el oxígeno tenga una carga parcialmente negativa y el carbono una carga parcialmente positiva, como lo podemos observar. Aquí escogimos una cetona frente a una especie, de forma general, una especie reactiva. Dentro de estas especies reactivas, dentro de la adición nucleofílica, está el agua, un aloácido, están los alcoholes, también puede estar ácido cianhídrico, una amina primaria, y también puede participar como especie reactiva un reactivo de Grignard. El mecanismo consta de dos etapas, donde en la primera etapa el nucleófilo ataca al carbono electrofílico del grupo carbonilo para formar el alcóxido intermedio. Posteriormente, el electrófilo, en una etapa rápida de la reacción, ataca al alcóxido intermedio para producir el derivado nucleofílico, como lo podemos allí observar. Es decir, que dentro de esta etapa hay una etapa lenta que es la significativa, donde el nucleófilo se adhiere al carbono o al átomo electrofílico del grupo carbonilo, y por esta razón se le da el nombre de adición nucleofílica. Un ejemplo, cogemos un reactivo de Grignard, bromuro de etil magnesio frente a una acetona. Ya sabemos que aquí hay una polarización del doble enlace entre el carbono y el oxígeno, para que el carbono quede parcialmente positivo y el oxígeno parcialmente negativo, para producir el 2-metil-2-butanol. El reactivo de Grignard dentro de esta reacción es un nucleófilo muy fuerte, que se asemeja a un carbanión, es decir, un carbono cargado negativamente, se asemeja a este. Entonces ataca, como podemos allí observar, al átomo de carbono electrofílico del carbonilo para producir el alcóxido intermediario. Luego, la protonación subsiguiente, que puede ser la adición o participación de agua o un ácido, este protona al compuesto intermediario, al alcóxido, para formar posteriormente al alcohol, en este caso el 2-metil-2-butanol, y además se produce el bromuro de hidroximagnesio. Dentro de las reacciones de eliminación, podemos decir que esto es contraria o es inversa a una reacción de adición. Es una reacción donde dos sustituyentes son eliminados de una molécula, dándose una insaturación, bien sea un doble, triple enlace o bien sea un anillo. Es decir, hay una eliminación de una molécula que están situados en carbonos adyacentes. Esta reacción se puede llevar a cabo mediante las siguientes técnicas. Una de ellas, la deshidrogenación de halogenuros de alquilo, y mediante la deshidratación de alcoholes. En la primera, la deshidrogenación de halogenuros de alquilo, que consiste en la eliminación de un mol de halogenuro de hidrógeno mediante el calentamiento de un haluro de alquilo en presencia de hidróxido de potasio y utilizando el etanol como disolvente. Allí observamos que ocurre una serie de mezclas donde el compuesto que tiene menos, o el carbono mejor, que tiene menos átomos de hidrógeno y que esté adyacente al
doble enlace es el que me va a producir la mayor insaturación, como establece aquí, en este caso el 80%, mientras que el otro 20% puede estar dentro del otro carbono que tiene la mayor número de hidrógeno y que esté cerca al carbono del doble enlace. Entonces, mayor proporción según la regla de Sayce que lo establece allí, el mayor porcentaje en cuanto a la insaturación se va a presentar en el carbono que tiene menos hidrógeno. Dentro de la deshidratación de alcoholes se refiere o se trata a un alcohol con ácido mineral, puede ser ácido sulfúrico, ácido fosfórico, a temperatura elevada para generar un alqueno mediante la pérdida de agua. Este proceso se conoce como deshidratación y siguen los mecanismos E2 para alcoholes primarios y E1 para alcoholes secundarios y terciarios. Aquí hay un ejemplo de un alcohol primario y su respectivo mecanismo, donde observamos que se está utilizando ácido sulfúrico concentrado a una determinada temperatura para producir el alqueno correspondiente, en este caso el propeno, y la eliminación de agua por parte de la molécula del alcohol. Aquí este mecanismo lo podemos también tratar porque se lleva a cabo mediante una reacción E2. En una primera etapa se protona al grupo OH del alcohol, porque el alcohol debemos tener bien claro que es un mal grupo saliente y lo podemos convertir en un buen grupo saliente, bien sea protonándolo o bien sea tosilándolo. En este caso lo estamos protonando. Ese protón puede venir de un ácido mineral. Entonces lo protona y lo convierte en un buen grupo saliente. Entonces, posteriormente y en forma simultánea sale el hidrógeno al eliminarse el OH como molécula de agua ya, y el hidrógeno que deja los enlaces, ese enlace es atraído por el carbono que sufrió la ruptura heterolítica al salir la molécula de agua y formarse con ese enlace dejado por el hidrógeno que sale como protón, formar el doble enlace. En este caso, formar el propeno y posteriormente la molécula de agua. Eso con relación al mecanismo de la deshidratación de un alcohol primario. En cuanto a un alcohol secundario, se lleva a cabo mediante un mecanismo E1, donde hay también la protonación del grupo hidroxilo, que es un mal grupo saliente. Al protonarlo se convierte en un buen grupo saliente, se desprende posteriormente la molécula de agua, formando de esta manera el carbocatión más estable, y posteriormente, mediante la pérdida de un protón, ese enlace dejado por el protón es atraído por la carga positiva del carbono que hace parte del carbocatión, constituyendo de esta manera el ciclo hexeno y constituyendo además el doble enlace característico, y se elimina la molécula de agua. A continuación, con base en la explicación anterior, se dejan una serie de ejercicios con el fin de comprobar si efectivamente fue receptada la información de manera adecuada, y en la cual se expresan a continuación 4 ejercicios, en el cual hay un alcohol con la presencia de ácido, que es un agente deshidratante muy fuerte a una determinada temperatura,
También se observa otro alcohol de diferente tipo del anterior con un catalizador adecuado. Luego se observa un haluro de alquilo frente a una base y posteriormente de un alqueno frente a un haloácido. Aquí ustedes van a, mediante el mecanismo, a escribir los productos principales en cada una de ellas. Entonces, fue un placer tratar con ustedes. Espero que les sea de mucha ayuda todo este proceso mecanístico muy importante dentro de la química. Y fue un placer y hasta luego.